no llena, sino aquí lo importante es quiénes somos y quiénes estamos. ¿Por qué? Porque el que responde es el que siente el llamado a ello. Y entonces yo les agradezco la presencia en esta noche acá. El Santo Padre Francisco, cuando sale el documento de la exhortación, la alegría del amor, hace referencia a la importancia de la familia. Y la importancia de la familia, de los valores que en torno a esta institución tan importante se forjan y se llevan adelante. Los cristianos no creemos en las coincidencias, porque sería decir que las cosas suceden porque suceden. Yo creo más que los cristianos creemos en que Dios siempre detrás tiene algo que se desarrolla y se desenvuelve. Y yo quisiera dedicar estos miércoles de este mes de agosto, que serán estos en torno al tema de la familia, yo quisiera dedicarlo a don Freddy Morales, quien esta mañana en esta catedral le dábamos el adiós, y mañana junto a su familia primera celebrará su sepultura en la catedral de Punta Arenas para pasar luego al cementerio. Don Freddy fue una persona que, en lo que lo pude conocer, creyente, persona de fe, amante del trabajo de la iglesia y creyente en la institución familiar, y que siempre quiso estar y entrar, y aún yo me atrevería a decir, en medio de la enfermedad, no dejar de estar preocupado por el trabajo pastoral que en torno a la familia se podía hacer. Hoy por la mañana, cuando celebraba las exequias, dije algo que hoy día lo creo. Yo no quise en su momento crearle una preocupación más en torno a este tema por todo el camino de dolor que venía llevando, y dejé que las cosas fueran caminando nada más para dar este arranque. Y coincidentemente hoy que íbamos a tener este espacio en la noche, celebramos estas exequias de don Freddy. Yo quisiera brindarle la gratitud a Dios por permitirnos conocer una persona amante de la institución familiar, por permitirnos conocer una persona creyente y que apostó todo por ello. Una gratitud a Dios, y en este momento nuestra oración para con su señora esposa, doña Doris, para con sus hijos, sus nietos, nietas, la súplica del Señor para que les conceda fortaleza. Cuando celebro un funeral de una persona que toca el corazón, no puedo dejar de pensar en aquella película fábula que tienen los mexicanos en torno a la celebración de los muertos, que se llama Coco. Si no la han visto, véanla. Es una película hermosa porque es el recuerdo de quienes se han ido. Mientras el recuerdo esté vivo, la persona todavía está. Y uno siempre va a recordar a las personas de bien y a las personas que supieron hacer las cosas bien. Por eso el recuerdo y la gratitud a Dios, y la plegaria y la súplica por su familia, que el Señor tenga en su santa gloria a don Freddy y nos permita a todos un día encontrarnos en el cielo y volver a platicar y conversar para poder seguir luchando por aquello en lo que se cree. Bueno, esto es como de la introducción del trabajo de hoy, y entonces vamos a continuar la temática de trabajo que vamos a realizar.
esta de aquí pasa para adelante, esta tecla de aquí, y esta la devuelve para atrás. Buenas noches. Tiene que fijársela un poquito el Ok. Buenas noches, así se escucha mejor. Bueno, yo soy parte de la pastoral familiar de la catedral y como bien lo decía el padre Carlos, este mes queremos hacer un trabajo para la familia y hoy el tema que vamos a tocar son estas 3 palabras tan importantes de las que habla el Papa Francisco, que se llaman permiso, gracias y perdón. La palabra en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Esta era el principio con Dios. Todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué menciono esto antes de empezar con el tema? Porque nosotros ahora quizás no le damos la importancia a la palabra. Y muchas veces decimos palabras y pensamos que las palabras no tienen connotación en las otras personas. Hablamos, decimos o callamos palabras que siempre van a tener una repercusión en nosotros mismos y en los demás. Y la importancia de estas palabras, que parecen muy sencillas y muy cotidianas, realmente sí tienen un gran valor en nuestra vida. Este mensaje dice palabras que faltan, palabras que sobran, palabras que hieren, palabras que sanan. ¿Tenemos conciencia del poder de nuestras palabras? Las palabras no se las lleva el viento, como antes nos decían. No importa, diga lo que piensa, que de por sí todo se olvida. Las palabras se las lleva el viento. Hoy nos damos cuenta que ninguna palabra se la lleva el viento. Hay palabras que nos hacen falta escuchar de personas que quizás no tuvieron el valor de decirlas o nosotros no tuvimos el valor de decirlas. Hay palabras que sobran y que se han dicho más de la cuenta porque en ese momento quizás no pensamos el valor y el poder que tenían en las otras palabras. Hay palabras que hieren profundamente, tan profundamente que hoy se dice que las palabras hieren más que los golpes. Y nosotros seguimos pensando que podemos utilizar las palabras sin pensar en el poder que tienen en los demás. Hay palabras que sanan. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado una palabra de una persona que nos llega al corazón y que quizás en ese momento fue la palabra que nosotros necesitábamos y esa palabra la recordamos en los momentos que nosotros también sentimos que otras personas las necesitan y las podemos repetir porque fueron sanación para nuestra vida? ¿Tenemos conciencia de eso hoy? ¿Tenemos conciencia de lo que les decimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros amigos? ¿Tenemos conciencia hoy, como decía el padre Carlos, hoy despedimos a un gran amigo? ¿Tenemos conciencia cuántas palabras les decimos a los amigos? ¿Cuántas veces les decimos palabras sanadoras? ¿Cuántas veces nos guardamos nosotros en el corazón? Muchas palabras que podrían ser de edificación para esas personas que están cerca de nosotros. Antes la palabra era tan importante que si una persona iba a hacer un contrato no necesitaba un abogado, no necesitaba un papel, sencillamente daba su palabra. Y su palabra era el contrato por sí mismo. Hoy nosotros podríamos decir lo mismo. Si alguien nos dice, le vendo mi casa, usted me da la palabra que me la va a pagar, usted lo hace. Lo primero que hacemos es que corremos a un banco, corremos a un abogado, corremos a alguien que nos respalde la palabra, porque ya nosotros no creemos muchas veces en las palabras, porque ya no estamos utilizando el verdadero sentido de la palabra. Dice ahí, si hablar amablemente a las plantas les ayuda a crecer, imagínense lo que hablar amablemente a los seres humanos podría hacer. Hoy en día nosotros hemos aprendido a que tenemos que hablarle a los animales,
No sé si ustedes tienen animales, pero yo le hablo a mi perro como si fuera una persona. Yo hasta le pregunto, Lili, ¿ya saliste al baño? Solo me falta que ella me conteste. Yo vengo para acá y yo le digo, Lili, nosotros vamos a ir a la catedral, ahorita volvemos. O sea, yo le hablo a las plantas y cuando las veo tan bellas, yo les digo, qué linda que amaneciste. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que nos limita a hacerlo? Si nosotros creemos que los seres vivientes necesitan palabras para crecer, ¿qué es lo que nos limita a utilizarla con las palabras, las personas que están cerca de nosotros? La palabra no se la lleva el viento. Cada palabra edifica o destruye. Eso depende no solamente de la intención de la palabra, sino de la otra persona, cómo lo percibe. Hoy, hablando con una persona, me decía, es que estoy tan decepcionado de unas personas, una persona que atendía, y yo me ponía a pensar, nosotros tenemos muchísimas cualidades para poder ver en el otro cómo está percibiendo nuestra amistad, nuestras palabras, nuestro cariño. Nosotros hemos dejado al lado eso. Muchas veces nos sentimos mal por lo que decimos, pero no nos ponemos a pensar cómo la otra persona lo está viviendo, cómo lo está asimilando. Nosotros sencillamente hablamos a veces sin pensar que lo que nosotros decimos está edificando a una persona, le está ayudando en algo. Muy bien decían por ahí que si nosotros no tenemos nada bueno que decir, no debemos decir nada. Pero muchas veces hablamos sencillamente por llenar un espacio, por estar con alguien y hablar de cualquier tema. Nos hemos puesto a pensar, hay tantas cosas buenas que compartir con los demás, cosas que edifican. Por ejemplo, los grupos, podríamos hacer cosas para que las otras personas aprendan muchas cosas. Todos tenemos un sinfín de cualidades y nos reunimos muchas veces para no hacer nada, pudiendo aportarle a los otros cosas importantísimas que quizás no saben, porque todos tenemos grandes vacíos. Nadie sabe todo. Todos sabemos un poquito de cada cosa y el otro sabe el otro poquito. Las palabras son importantísimas. Con las palabras podemos hacer muchas cosas. De hecho, nosotros somos un porcentaje altísimo de agua. Y esta persona, Masaru Emoto, es un japonés que se dio cuenta de que él hizo una investigación y puso gotas de agua y empezó a hablarle al agua. Y se dio cuenta de que dependía de lo que el agua escuchaba, así reaccionaba. Se dio cuenta que si le ponía una sinfonía como la de Mozart, el agua florecía. Si le ponía una imagen de John Lennon, si le ponía paz, si le decía gracias al agua. Sí, pero sin embargo, si hacía otras cosas, por ejemplo, si le decía, agua cochina, qué asco, estás fea, el agua cambiaba de color, dejaba de ser transparente, dejaba de parecer una piedra preciosa y se convertía en algo oscuro, en algo que se veía triste, que se veía feo. Igual si le ponemos a esta agua música estridente, música que nos puede causar daño dependiendo del volumen que se la pongamos. Y entonces si nosotros tenemos agua en nuestro organismo, ¿por qué nosotros no nos cuidamos igual? ¿Por qué nosotros no tratamos de escuchar cosas que nos hagan florecer? ¿Por qué nosotros mismos no nos decimos cosas bonitas? ¿Por qué nosotros no nos vemos ante un espejo y decimos y damos gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por todo lo que ha hecho en nuestra familia? ¿Por qué no decimos gracias? Todo este dolor se convertiría en alegría, porque nosotros no somos seres solamente físicos, somos seres emocionales, somos seres espirituales y todo está involucrado.
Nuestras emociones tienen que ver con nuestro cuerpo, igual que estas imágenes. Lo que nosotros pensamos afecta a nuestro cuerpo. Si nosotros constantemente empezamos a decirnos cosas desagradables, nuestro cuerpo se va a enfermar. Si nosotros nos vemos al espejo y empezamos a ver solo nuestros defectos, nos vamos a enfermar, porque la mente y el cuerpo no están aislados. Lo que está en la mente está en el cuerpo y lo que está en el cuerpo está en la mente. Tanto es así que cuando sentimos una angustia, inmediatamente repercute en nuestro estómago, porque el estómago es el segundo cerebro. Cuando estamos estresados nos duele la cabeza. Esto para que nos demos cuenta que tenemos que empezar a escuchar y a chinear nuestro cuerpo, a decirle palabras bonitas, a nuestros hijos, a nuestros amigos. No esperar que un amigo se vaya para escuchar tantas cosas bonitas de él. Porque de pronto cuando alguien se va, usted puede ver a los demás sufriendo y llorando y diciendo todo lo maravilloso que esa persona fue en su vida. Y quizás esa persona se fue y nunca lo supo. No supo lo importante que fue para tantas personas. Por eso la palabra edifica, pero también destruye. Tenemos que aprender a utilizar la palabra. Como veíamos, eran 3 palabras que vamos a trabajar. Una de ellas es gracias. Gracias es una llave para abrir todas las puertas. Y nosotros somos conscientes de eso. ¿Cuánto nos alegramos cuando hacemos algo y la otra persona nos dice gracias? ¿Y cuánto nosotros nos sentimos mal cuando hacemos algo y ni siquiera recibimos una sonrisa? Porque nosotros somos seres sociables, seres comunicativos. Nosotros necesitamos recibir y dar. Entonces, cuando nosotros hacemos una cosa en nuestra casa, por sencilla que sea, y nuestros hijos hacen una cosa por sencilla que sea, ¿por qué no aprendemos a decir gracias? Por ejemplo, reconocer las cosas que tienes impulsa tu salud. Si nosotros nos sentimos que no somos valorados, si nosotros sentimos que nuestra vida tiene sentido, que lo que hacemos es positivo, nuestra salud va a mejorar. Tenemos menos episodios de depresión y de estrés. ¿Qué es lo que pasa con la depresión y el estrés? Son personas que sienten que no son, no se reconoce el valor de las cosas que hace. Y entonces ella siente que lo que hace no tiene sentido. O a veces quiere hacer más de lo que realmente puede hacer. Y ahí es uno de los causantes del estrés. Pero ¿por qué queremos hacer más de lo que nosotros podemos hacer? Porque muchas veces ni siquiera se nos reconoce lo que hacemos. Entonces siempre estamos en una falta con el otro. Y seguimos estresándonos cada día más para que el otro realmente nos dé un valor. Pero el valor de la vida está en las pequeñas cosas. Entonces, tratemos de aprender a dar las gracias. Gracias a todos. Gracias a Elcita, que está aquí con nosotros, que nos mantiene siempre limpia la iglesia, que siempre nos recibe, que nos cierra el portón, que nos ayuda. Darle gracias a la persona que recoge la basura. ¿Qué haríamos nosotros si esas personas no llegaran a nuestra casa? O sea, empezar a darle gracias a cada acontecimiento que entre comillas pensamos que es de la vida normal, va a hacer que nosotros mismos y los demás se sientan mejor. Dice que dar gracias genera menos tensión arterial. Cuando nosotros estamos estresados, nuestra presión arterial aumenta. Y al aumentar empezamos a sentir un montón de problemas en el cuerpo. Por ejemplo, taquicardia, nos empezamos a sudar. Hay un montón de cosas que podríamos disminuir si nosotros nos sintiéramos mal. Y los otros también se podrían sentir mejor si ellos se sintieran más agradecidos de nosotros. Nos sentimos con más energía cuando nuestro cuerpo está bien, cuando nosotros nos sentimos bien, vamos a tener más energía, vamos a ser más optimistas. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de que lo que hacemos tiene sentido y vamos a querer seguir haciendo más cosas. Dice que agradecer diariamente desacelera el envejecimiento.
El envejecimiento se puede prevenir porque el cuerpo, nosotros somos los que le damos el acelere o desacelere del cuerpo. ¿Cómo hacemos para que nuestro cuerpo se mantenga bien? No significa que no nos vamos a hacer viejitos, sino que ese envejecimiento prematuro es por falta de sentirme yo bien conmigo. Y entonces empiezo a hacerme cada día más poquito. Y ya no quiero salir porque nadie me espera, porque nadie me agradece, porque nadie me ve, y empiezo a quedarme yo y empiezo a sentirme cada día menos. Y empiezo a envejecer más. Dice que incluso desacelera algunos efectos de la degeneración neuronal. Claro, porque si nosotros estamos bien, nuestras neuronas, nosotros vamos a hacer muchas cosas más y vamos a ayudar a que nuestro cerebro constantemente esté creando nuevas neuronas. Empezamos a darle sentido a nuestra vida. Frena el estrés. El cortisol se llama la hormona del estrés. Cuando nosotros estamos estresados, aumenta el cortisol y nos sentimos peor. Y la gente de pronto dice, pero ¿por qué yo me siento tan mal? Porque realmente su cuerpo está lleno de cortisol. ¿Qué es lo contrario? Hagamos cosas bonitas para sentirnos bien, hagamos ejercicios, escuchemos música bonita, somos agua. Veamos películas que nos llenen de alegría, no películas que nos hagan sentir que la vida es una catástrofe. No veamos noticieros. ¿Por qué? Porque los noticieros están cargados de amarillismo y eso es lo que vende. Entonces empezamos a tener miedo a salir, miedo. ¿Cuántas personas nos dicen a nosotros que les da miedo venir a Limón? Y nosotros vivimos tan pacíficamente en Limón. A pesar de los episodios que hay en nuestra vida personal, nosotros vivimos bien aquí. Entonces, todas estas cosas las podemos hacer nosotros. Dice que decir gracias ayuda a crear vínculos. Claro, si yo conozco a alguien agradecido, si yo conozco a alguien que responde a mis cosas, yo voy a querer tener un vínculo con esa persona. Yo voy a hacer que ese vínculo sea más fuerte. A mí me hizo mucha gracia ayer porque una paciente me decía, es que viera qué feliz que vengo, porque mi esposo me dijo, pero qué imaginación, qué delicia te quedó la comida, ¿cómo hiciste? Y esa persona que ha tenido unos cuadros muy fuertes de estrés me decía, usted no tiene idea lo feliz que me hizo mi esposo al decirme de que él sentía que yo había hecho todo un esfuerzo, que realmente para ella era un esfuerzo, en hacer algo que le causara bienestar a él. Eso une, hace vínculo con los demás. Cada vez que nos sentimos aceptados, nos sentimos amados, nos sentimos respetados, hacemos vínculos con esas personas. Dice, expresar gratitud activa puede reducir un 10% de la presión arterial sistólica y disminuir tu absorción de grasa en un 20%. Ustedes saben que hay gente que no baja de peso por el estrés. Y pueden hacer todas las dietas que quieran. Y pueden correrse todas las maratones que quieran. Pero el estrés que genera no perder peso, le hace no perder peso. Y si nosotros nos damos cuenta que si hacemos cosas positivas por nosotros, hasta en eso nos va a beneficiar, ¿cómo nosotros no vamos a tratar de usar esas palabras? Dice que este mismo señor, este japonés, demostró el paradoxismo efecto de la palabra gracias en la estructura molecular del agua. Él le decía al agua gracias en diferentes idiomas para darse cuenta que la palabra en sí misma, lo que la palabra conlleva, lo que surge el efecto de la gratitud, siempre hacía cambios en el agua. Por eso hace cambios en nosotros también. Otra palabra muy importante que hablaba el Papa Francisco es dejar atrás los rencores y la amargura, es el perdón. El perdón es una palabra clave. ¿Por qué es una palabra clave? Porque es una palabra de amor hacia nosotros mismos. Perdonar al otro no significa que yo soy débil. Perdonar significa que yo tengo la posibilidad de yo tener control
y tener la opción de ser feliz y seguir adelante a pesar de. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de perdonar? Relaciones más sanas. Si yo no perdono a una persona, yo voy a seguir arrastrando todo ese dolor y se lo voy a tirar a otra persona que quizás no tenga la culpa. ¿Cuántas veces las personas dicen, yo he tenido varias relaciones y siempre me va mal? ¿Por qué? Porque ha arrastrado dolores y a la otra persona que no tenía nada que ver con lo que le pasó, le está achacando eso. Por ejemplo, la desconfianza. Cuando una persona han violado su confianza, en la siguiente relación seguramente va a ser una persona desconfiada. Tenemos que aprender a soltar, a perdonar. Perdonar ayuda a la salud mental, claro, porque no vamos a estar ahí achacándonos todo el día. Ay, lo que me hizo, lo que me hizo, lo que me dijo, y entonces no podemos estar bien mentalmente. Perdonar nos causa menos ansiedad, estrés y hostilidad. Una persona que no perdona siempre va a estar a la defensiva, siempre va a estar enojada. ¿Por qué? Porque tiene miedo, y lo contrario al amor es el miedo. Y cuando nosotros tenemos rencor, cuando nosotros no hemos perdonado, siempre vamos a estar hostiles. Vamos a tener mucho estrés y mucha ansiedad. Cuando nosotros perdonamos, la presión baja. ¿Por qué? Porque estamos libres, porque no tenemos esa angustia, porque nuestra presión arterial disminuye cuando nosotros nos sentimos mejor. Por eso cuando meditamos, cuando hacemos relajación, cuando rezamos, cuando vemos una película bonita, nos sentimos relajados. Y si nos tomáramos la presión en ese momento, la presión estaría mucho menor de la que cuando estamos estresados. El sistema inmunológico se vuelve más fuerte. Del sistema inmunológico lo hemos aprendido mucho ahora con lo de la pandemia. ¿Cuáles son las personas que han tenido más efectos negativos con las enfermedades? Aquellas personas que tienen miedo. Cuando uno tiene miedo, cuando uno está enojado, cuando uno está triste, el sistema inmunológico baja. No tenemos la cantidad de defensa que necesitamos para combatir una enfermedad. Entonces, si nosotros nos sentimos bien, el sistema inmunológico sube. Es una ventaja maravillosa perdonar. Dice una mejor salud cardíaca, claro, el ritmo cardíaco va a estar mejor, una mejor autoestima. Muchas veces nos achacamos cosas que nos han hecho en el pasado y nosotros nos achacamos como si nosotros fuéramos los culpables y empezamos a decirnos cosas feas a nosotros mismos. Bueno, es que él se fue con otra porque yo estoy fea, porque yo estoy gorda, porque yo estoy vieja, porque yo estoy chiquitilla, porque ya… No, o sea, el otro tiene su rollo, yo tengo el mío. Yo acepto y perdono lo que el otro me hizo, pero yo me amo y yo me doy cuenta de que no fue mi culpa, que yo tengo que perdonar al que me lo hizo, pero tengo que amarme a mí misma y empezarme a reconocer todas las cosas maravillosas que cada uno de nosotros tenemos. Perdonar da un tipo de paz que ayuda a continuar la vida. Si nosotros no perdonamos, no podemos tener paz. Y una persona que no perdona, como dicen, la loca de la casa, que es la cabeza, no para. Y está dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, día y noche, y no duerme, pensando en aquello que le hicieron, sin darse cuenta de que la única persona que se está haciendo daño es a ella misma. Pedir perdón impide que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. ¿Cuántas veces no decimos perdón? No sé, lo digo por experiencia propia. A mí es una cosa que me cuesta, por orgullo, porque a veces no me gusta reconocer que soy yo la que tengo la culpa. Y muchas veces esa convivencia se va agrietando porque nosotros no somos capaces de decir una palabra tan pequeña, pero de tanto peso como perdón. Me equivoqué, lo siento. Y de pequeñas cosas se hacen todos los días grietas enormes y a veces ya son irreconciliables, ya no se pueden unir más. Entonces tratemos día a día de pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal y por las cosas que también no hemos hecho.
porque muchas veces tenemos la posibilidad de hacer cosas por otros y no las hacemos. Dice, esposos, si algún día discuten y se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer paz. Yo pienso que es algo que espero que todos los que estemos aquí ya no lo vivamos, pero a nosotros nos pasaba. Yo pasaba días enojada. Me iba del cuarto, hacía la maleta. ¿Cuántas veces hice la maleta? Lo peor era que yo aplanchaba, echaba la ropa en una maleta y después la tenía que sacar y volver a planchar. O sea, ¿me entiendes? Sencillamente por no decir perdón o por no aceptar un perdón. O sea, si nosotros tenemos un problema, tratemos de resolverlo ese día. No dejemos que ese problema se haga más grande. No dejemos que la loca de la casa empiece a meterle más información. Y en la noche empezamos a decir, sí, me hizo hoy esto, pero hace un mes y hace un año, ¿se acuerda lo que hizo? Y lo que me dijo. Y empezamos a sacar y a revolver las cosas. Tratemos de resolver las cosas cada día. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos. ¿Cuántas veces no les decimos a los amigos, perdón, me equivoqué? O perdón, estabas esperando eso de mí y no fui capaz de hacerlo. Entonces se crea un vacío, un hueco ahí que no llenamos si no somos capaces de pedir perdón. Perdonarnos para ser libres. Mucha gente dice, pero ¿por qué yo voy a perdonar al otro si él fue el que me la hizo? Él es el que me tiene que pedir perdón. ¿Quién es el que queda amarrado al otro? Soy yo. Cuando yo perdono, soy libre. No, mi vida no depende del otro. Cuando yo no perdono, mi vida depende de otra persona. Esa persona me está manejando, esa persona me tiene encadenada. Entonces, perdonar significa aceptar. No. Hay cosas que nosotros no aceptamos, pero seguimos adelante. Nosotros, no es que yo le voy a aceptar a una persona algo que realmente me hirió. Sin embargo, yo tengo el poder de mis emociones. Yo puedo arreglar con esa persona y decirle lo que no me gustó. Lo que yo pienso desde mi perspectiva que estuvo mal. Pero la decisión de seguir adelante es mía. Es la decisión de aceptar que yo a la otra persona la puedo escuchar, la puedo perdonar, que yo puedo seguir con esa persona. Es mi decisión. Yo tengo que aceptarlo. No depende de nadie, depende de mí. Y muchas veces cargamos un montón de sacos llenos de rencores y les seguimos echando la culpa a los demás. Yo soy así porque fulano de tal. Yo soy así porque cuando yo nací. Sí, es cierto, pero hay que un momento en nuestra vida que aceptar nuestra realidad, reconciliarnos con nosotros mismos o con los demás y seguir adelante. ¿Me tienen que pedir perdón? No. O sea, muchas veces las otras personas a veces ni siquiera entienden de lo que les tienen que pedir perdón, porque cada uno tiene su forma de ver la vida. Todos tenemos una herencia emocional, familiar y personal. Y hay cosas que nos marcan y a veces las otras personas hacen cosas que ni se imaginan todo lo que nos duele. Entonces, las otras personas nos tienen que, a veces no se dan cuenta o a veces sí se dan cuenta, pero la otra persona no está dispuesta a pedir perdón. Entonces yo no necesito que el otro me pida perdón, yo lo perdono por mí, por mi paz, por mi tranquilidad, por mi libertad. Para perdonar hay que olvidar, no hay que olvidar, nada se olvida. Todo está aquí, tenemos una computadora. Muchas cosas no las recordamos, pero están aquí. Y hay momentos y episodios que nos hacen vivir cosas que a veces ni siquiera nos acordábamos. Entonces, ¿la memoria para qué sirve? Como ejemplo, por ejemplo, protegernos de caer de nuevo de errores pasados a situaciones peligrosas. Los recuerdos nos ayudan a saber de qué situaciones huir. Por ejemplo, si yo me casé con una persona, un agresor, y ese agresor me hacía daño,
y yo vuelvo a tener otra relación. Lógicamente lo primero que yo voy a pensar es, yo no voy a vivir nuevamente con una persona con esas y estas características. Yo no voy a confiar en aquel amigo que me hizo daño otra vez. Mi memoria me va a servir para no volver a caer. Pero eso no significa que yo voy a arrastrar toda mi vida ese dolor. Yo voy a aprender de ese error y voy a seguir adelante, independientemente de lo que la otra persona haga. Perdonar es muestra de debilidad, no, es muestra de control. Como les decía al principio, si yo no perdono, el otro me está manejando desde afuera y el otro me ve caída y sabe que es por culpa de él y no me levanto. Y la gente me dice, ¿cómo sigues arrastrando después de tantos años tanto dolor? Porque yo no me he dado el privilegio de soltar, de cortar cadenas, de decir, esto ya no me va a hacer más daño. Me hizo daño en un momento, me sirvió para salir adelante, pero se acabó. Me perdono y lo perdono y sigo adelante. Una palabra que para mí es muy difícil es el permiso. Y cuando vi que el Papa Francisco la puso, dije, bueno, se ve que él no es casado. Porque, sinceramente, con mi forma de pensar, ahí está mi esposo, a mí me cuesta pedir permiso porque siempre me enseñaron a que yo tenía que decidir. Aunque ustedes no lo crean, cuando yo era pequeña, que hace muchísimos años que la gente era muy tradicional, mi papá era todo lo contrario. Y mi papá siempre me decía, estudie para que no dependa de nadie. Imagínense, cuando antes siempre le decían a uno, cásese para que lo mantengan. Mi papá decía todo lo contrario, nunca dependa de nadie. Y yo aprendí. Sin embargo, a través de estos años y gracias a que conocí a Dios, me di cuenta que el amor significa eso, pensar en el otro, no solo pensar en mí. Yo no hago lo que me da la gana, porque me gana la gana. Yo hago lo que es bueno para mi familia, para mis hijos, para mi comunidad, para mi iglesia. Yo no le pido permiso al otro porque él tiene el control de mi vida. Yo le digo al otro porque él también tiene un valor, porque él también es parte de mi vida. Porque ahí dice que la definición de permiso es el consentimiento dado por otra persona que tiene autoridad. Pero esa autoridad no es una autoridad de control feo. Es una autoridad de que el otro también es parte de mi vida. Yo no puedo irme y no decir nada y sin pensar que el otro me está esperando. O yo no puedo decidir qué yo voy a hacer de mi vida cuando tengo una familia. Porque también mi familia depende de mí. Entonces, pedir permiso nos recuerda de que somos delicados, respetuosos, pacientes con los demás y que lo que nos une es una fuerte intimidad. Pedir permiso significa de que le damos el valor a los demás. Encima de las pequeñas contradicciones diarias se percibiría un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida. Nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando no sabemos dónde está una persona a la cual amamos? No estamos tranquilos, ¿verdad? Nosotros que somos mamás, o sea, el hijo de pronto se va y no dice nada, ¿cómo nos sentimos? O el esposo no contesta el teléfono, ¿cómo nos sentimos? Nosotros realmente necesitamos todos vivir en paz. Entonces, fruto de eso es pedir permiso. Somos parte de una familia, no somos seres aislados. Tenemos que preguntar antes de decidir. Las prioridades de la familia están antes de las individuales. Eso significa ser familia.
No es lo que yo quiero, es lo que todos queremos, es lo que a todos nos conviene, es lo que a todos nos da paz, es lo que los demás se sienten parte importante de nuestra vida. Y ahora algunos de nuestros compañeros nos van a dar unos ejemplos de lo que ha sido estas palabras en su vida de matrimonio, en su vida de familia. Muchas gracias a doña Julie por compartir esta introducción al tema que estamos desarrollando el día de hoy. La segunda parte de esta noche es la experiencia de vida que gira alrededor de estas tres palabras, en este caso de nosotros como grupo de pastoral familiar. Y a nosotros nos corresponde la palabra permiso, que es casualmente la última que doña Julie nos explicó. En el caso nuestro, buenas noches. En el caso nuestro, pedir permiso significa comunicarle al otro lo que pretendemos hacer, de manera de que esta persona sea tomada en cuenta y pueda en algún momento pues tal vez saber dónde está la otra persona por algún accidente, alguna situación que pueda suceder. Entonces al final no se trata de que, como decía la definición, de la persona que tiene autoridad para dar un permiso, ¿verdad? Sino que es comunicarle, expresarle respeto a su pareja de manera que estén de acuerdo, porque realmente la convivencia de las parejas es estar siempre de acuerdo en prácticamente todo. Cuando no están de acuerdo, pues hay que sentarse a discutirlo y llegar a un punto donde los dos queden satisfechos. Le decía yo que dentro de nuestras vivencias con esto del permiso, siempre nos ha gustado, por ejemplo, cuando íbamos a comprar un perfume, la idea es que siempre vamos juntos, olemos los perfumes, yo escojo unos 3, ella escoge unos 3, y al final vemos los de ella, como le gustan los 3, eventualmente la idea es que a mí me gusten. Entonces, bueno, en mi caso tengo que oler los 3 perfumes y bueno, entonces me gusta más este. Entonces ella decide comprar ese perfume porque es el que más me gusta a mí y de todos modos a ella le gustaba. Al final no es que se está sujetando a mí, porque al final ella pudo comprar cualquiera y ir sola a comprarlo, pero significa la idea de hacer las cosas de en común acuerdo y que nos guste a los dos el perfume. En otras circunstancias también nos gusta ponernos de acuerdo, digamos, a la hora de salir, decirle, comunicarle al otro, voy a tal lado, no es permiso, no es nada, o por lo menos voy a ir a tal lado y no sé a qué horas vengo. Bueno, está bien, no hay problema, porque ahí somos adultos y posiblemente siempre tenemos que actuar de buena manera, con buenas intenciones. Entonces, el hecho de pedir permiso va a significar es solo el comunicar qué voy a hacer. Ahora, muchas veces, si decidimos hacer muchas cosas solos, entonces ¿para qué tenemos pareja? O sea, como a mí nadie me manda y yo no tengo que pedirle permiso a usted, simplemente voy y hago esto, hago el otro y a usted no lo toma en cuenta. Entonces, por ejemplo, usted fue al supermercado
y compró esto y esto. Y ahí tal vez digo, ay, ¿por qué no me dijo que iba al súper? Ya yo quería traer tales cosas, no sé qué. Ay, por andar, yo me fui y lo hice. Pero normalmente tratamos de ponernos de acuerdo para hacer muchas cosas de la vida común, porque eso significa respeto del uno a otro y hacer sentir a la otra persona amada porque se le toma en cuenta para hacer las cosas en común. Y esta experiencia del permiso también la trasladamos a nuestros hijos. Nosotros fuimos pequeños, fuimos jóvenes también. Y venimos de familias en la que la ley era o me pide permiso o me pide permiso. Bueno, entonces, muchas veces esa situación cala de manera hasta toda la vida. Pero definitivamente es Dios quien en el caminar de todos los días nos va moldeando. Entonces, no se vale decir, es que yo soy así, es que a mí siempre mi mamá me dijo, y muchas veces pretendemos de hacer de nuestra vivencia personal ley para nuestros propios hijos. Entonces hay que entender que definitivamente es Dios que nos va a ayudar a guiarnos por dónde tenemos que ir, pero también nosotros en entender que estamos en otra época y que tenemos la posibilidad de comunicarnos cada vez mejor para que nuestros hijos, ¿verdad?, también entiendan que el permiso no es una obligación de sujetarse al otro, o simplemente es algo que a mí me dio la gana hacer o no me dio la gana hacer. Muchas veces utilizamos, es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque equivocamos, sentimos que el otro ya de antemano nos va a decir que no, ¿verdad? Entonces hay cosas en las que mediante la comunicación es donde vamos a lograr a cuáles sí y a cuáles no, en este caso de nuestros hijos. Y el a mí no me da la gana no es una respuesta, hay que justificar por qué no. Por ejemplo, el salir en las noches, dependiendo de hijos de qué edad tenemos, ¿verdad? O para nosotros mismos el decir, me voy y no sé a qué hora vengo, ¿verdad? Es irresponsable. ¿Por qué? Porque el riesgo que corremos de noche, si ya de día es un riesgo bastante alto, todavía de noche es más peligroso. Entonces es un asunto también de que a quien le estoy pidiendo el permiso o a quien le estoy comunicando es la persona que yo amo realmente. O sea, es nuestra familia, es el círculo que tenemos ahí más cercano, y como tal ninguno de nosotros va a hacer acciones que hieran a la familia. Y tomar en cuenta a alguien es realmente valioso porque nosotros elegimos esa familia. No estamos obligados a tener a la persona que tenemos a la par, ni amarrado. Es una elección. Como tal es un proceso de comunicarnos cada vez mejor para no mal usar el término permiso. Entonces, en nuestra experiencia ha sido un caminar de 22 años y hemos logrado muchas cosas, pero muchas de las mejores cosas han sido en estos 12 años que el Señor nos ha permitido estar aquí y servir a nuestra iglesia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Nosotros queremos reflexionar un poco sobre la palabra gracias y cómo puede implicar esta palabra en nuestras familias, poco o mucho. Dar gracias en realidad es seguir las enseñanzas de Jesús. Jesús continuamente daba gracias al Padre por todo. Y la mayoría de nosotros, creo, podríamos tener el hábito de levantarnos, dar gracias, Señor, del don de la vida, por un nuevo día, por la salud, por el trabajo, y quizás en la noche igualmente damos gracias por las bendiciones que hemos recibido, por los alimentos y por todo. Pero ¿cuántas veces damos gracias de las cosas malas que nos pasan, sea individualmente o a nivel de pareja o a nivel de familia? ¿Cuántas veces en las noches decimos gracias por los malos momentos que pasamos, a veces hasta por la discusión que tuvimos, porque quizás eso nos llevó a conversar,
a arreglarnos y a mejorar una situación. ¿Qué tanto damos gracias nosotros de una situación familiar difícil? Porque no entendemos que gracias es confiar en Dios o dejarse confiar y, como a veces decimos, simplemente llevar. Tavo dice sobrellevemos, esperemos a ver qué pasa. Eso es dar gracias, saber que Jesús está con nosotros a pesar de esas circunstancias difíciles y que si decimos gracias es porque somos agradecidos por todo, pero en realidad eso nos cuesta mucho. A veces decirlo es muy fácil y hacerlo es bastante difícil. En nuestra familia pasa lo mismo. ¿Cuántas veces, y lo preguntamos incluso hablando del tema, hemos dado gracias por el esposo o por la esposa que Dios nos dio y con el cual hemos tenido un camino? ¿Cuántas veces damos gracias por los hijos, quienes tenemos la bendición de la maternidad o la paternidad? ¿Cuántas veces damos gracias si un hijo está enfermo? Casi siempre sufrimos y nos acongojamos y nos angustiamos, pero solo damos gracias cuando ya está sano. Entonces, es cuestión de actitud y de aprendizaje. La palabra gracias es bien significativa y nos cuesta entender ese significado porque lo asociamos solo a lo bueno. Normalmente soy una persona que de forma equivocada da por sentada muchas cosas. Doy por sentado que Tavo sabe que lo amo, que mis hijas saben que lo amo, que mi mamá sabe que la quiero, pero ¿cuántas veces doy gracias a ellas o a él o a mis padres por lo que han hecho? ¿Cuántas veces en todos los hogares hay adultos mayores? ¿Cuántas veces nos sentamos con esos adultos mayores y les decimos gracias a los abuelos, a los papás por todo lo que han hecho por nosotros, por nuestros hijos, por todos los miembros de la familia? Y como decía nuestra hermana Julie, dejamos pasar esos momentos y cuando ya no están, decimos si hubiera dicho gracias, si le hubiera dicho que lo quería, si le hubiera dicho cuánto significaba. Entonces, por eso les decíamos que es a manera de reflexión que queremos dejar hoy lo que significa la palabra gracias. En una familia, en el corre-corre de hoy día, normalmente cada uno tiene sus obligaciones, sus deberes y sus ocupaciones. Vamos, venimos, entramos, decimos, hacemos. Pero dar gracias crea vínculos. Ahora bien, igual lo decía Julie, efectivamente cuando le decimos a los hijos o les imponemos hacer algo, lo hacen, pero de mala gana. Eso es un hecho, más cuando ya entran a cierta edad adulta. Pero cuando les damos gracias por lo que hicieron, para ellos genera un efecto distinto y para nosotros también. ¿Por qué? Porque dar gracias a mi esposo, a mi madre, a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a mis tíos, a cualquier miembro de la familia, tanto en vínculo sanguíneo como afinidad, que somos nosotros en comunidad de iglesia, significa eso, reconocer el valor que tiene esa otra persona, reconocer ese gesto pequeño o grande que tuvo esa persona para conmigo y reconocer esa buena disposición. Entonces, efectivamente eso nos da más alegría, efectivamente eso nos da mayor satisfacción personal y familiar. He aprendido, y lo digo a título personal, Tavo es una persona un poco más agradecida, él siempre le escucho esa palabra y cuando decían los temas yo digo, bueno, nosotros pedimos gracias porque efectivamente me ha costado aprender a decir gracias, a no suponer que la otra persona sabe que estoy agradecida, pero si no lo digo no lo sabe. Entonces, a través del tiempo, más cuando ya pasan los años en nuestra relación y en nuestros hijos y todo, se nos va olvidando ese pequeño detalle. Entonces, sembrarles la semillita de lo que puede implicar no suponer que la otra persona sabe que yo estoy agradecida porque me ayudó con los quehaceres, porque me ayudó, que yo venía del trabajo cansada y resulta que ya estaba la comida hecha o que hizo el mandado por mí, en grande o pequeño, es sino decir gracias a las personas que en realidad valoramos. Buenas noches. Un poquitito trayendo a colación lo que decía doña Julie, el efecto de las palabras. Las palabras son poderosas, son muy poderosas y lo que es el decir gracias, nosotros lo hemos valorado cuando estábamos conversando sobre el tema, es
yo lo visualizo como que la persona sea un motor y el decir gracias es como un combustible. Usted genera un mayor positivismo en las personas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted agradece algo que usted piense que sea muy sencillo, esa persona se motiva y al motivarse, pues hace ese efecto constante de seguir haciendo buenas acciones. Es algo que nosotros visualizamos en este tema, ¿verdad? Y es que para nosotros lo que es la gratitud es tan importante porque en actos como lo que podríamos decir, dar gracias al levantarnos todos los días, dar gracias por simplemente poder respirar, tener salud, es algo muy básico, muy básico. Entonces, ¿por qué? Porque estamos siendo agradecidos con Dios. Ahora bien, este agradecimiento o este efecto de gratitud también puede transmitirse cuando se lo decimos a una persona que ha hecho algo por nosotros o por nuestra familia, ¿verdad? Entonces, esto es sorprendente lo que podemos encontrar cuando decimos gracias. Por ahí Marce comentaba hace un momento que, bueno, yo soy muy dado a decir por cualquier cosa, gracias, muchas gracias, muy amable, gracias, gracias. Y a veces ella me censura, no diga tanto gracias, no, hay que ser agradecido. Por lo más mínimo, por lo más ínfimo que usted detecte, diga gracias, no cuesta. Y para la otra persona significa mucho. Déjense esto en la mente, significa mucho. Ahora, ¿qué tenemos que? Nosotros hablábamos sobre este tema, ¿verdad? Lo que es la gratitud, y comentábamos un poquitito esta frase que se narra el que vive para servir. Eso, gracias. ¿Por qué? Porque el agradecimiento y el servicio van de la mano. Entonces, por eso es que lo traemos a colación, porque el agradecimiento siempre va a formar parte casi que de nuestra vida diaria. Entonces, cuando venimos y analizamos esta frase, venimos y nos ponemos a analizar y decimos, ok, agradecimiento y servicio prácticamente son valores que nos lo inculcan. ¿Desde dónde? Desde la familia, desde el hogar. De ahí la importancia que todos tengamos este concepto muy bien definido para poder generarlo en nuestras familias. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento que nosotros venimos y con nuestros hijos les inculcamos este tipo de valor y ellos determinan o lo asimilan correctamente, ya es parte de ellos, entonces se da un efecto generador. ¿Por qué? Porque como ya ellos lo asumen como propio, cuando ellos tengan familias, ellos van a generar este concepto en sus familias. Entonces, aquí es muy, muy importante que lo tengamos esto muy, muy presente. Y muy rápidamente, también nosotros somos conscientes de algo. O sea, no necesariamente siempre vamos a depender de donde nos hemos criado, porque puede ser tal vez que donde yo me crié no me acostumbraran a esto, a dar gracias, pero yo lo puedo tomar como mío y al tomarlo como mío puedo transmitir hacia mis hijos y así generaciones tras generaciones, y que no muera el concepto, que no muera el valor, que esté ahí siempre presente, ¿verdad? Sí, me interesaba mucho, antes de concluir, ¿verdad?, leer muy brevemente un texto bíblico de Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que pueden decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, muy sencillamente quiero traer este texto por el hecho de que hasta en las Escrituras está dar gracias a Dios por todo. No perdamos ese concepto y ese objetivo en nuestras familias. Listo. Okay.
Bueno, yo quise tomar la última palabra, que es perdón, reflejándola en las escrituras. Decía Julie que la palabra es importantísima, ¿verdad? Y qué mejor palabra que la que el Señor nos da y nos dice. Tenemos a Gálatas 5, del 22 al 26, que nos dice: fruto del Espíritu es la caridad, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos en toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. O sea, cuando nosotros estamos almacenando, ¿verdad?, ese rencor, esa ira, esa falta de perdón, ¿verdad?, que tenemos en nuestras vidas, es porque no hemos realmente interiorizado lo que el Señor nos dice. Y en el caso de nosotros como matrimonio, tuvimos la dicha grande de caminar con una comunidad. Dentro de la comunidad leíamos la palabra constantemente y ahí pues descubrimos que en nuestro matrimonio había falta de perdón, y poco a poco fuimos cada uno de nosotros, ¿verdad?, con la madurez, porque son 28 años de matrimonio, con la madurez que cada uno va adquiriendo, aprendiendo a perdonarnos primero a nosotros mismos, como decía Julie, a perdonarnos interiormente de todas aquellas cosas, ¿verdad?, que a veces arrastramos desde niñas, porque a veces no es ni siquiera en el mismo matrimonio, sino a veces arrastramos cosas que teníamos desde niñas. Entonces empezamos a sanar esas heridas y le pedimos a Dios, porque es a Él que tenemos que orar y pedir, que nos ayude a limpiar todo eso, ¿verdad?, que vamos arrastrando, para poder liberar esas cadenas que nos atan, que realmente nos hacen arrastrar cosas que no debemos arrastrar. En el principio de nuestro matrimonio, nosotros, eso que decía Julie, ¿verdad?, que no debemos enojarnos y acostarnos enojados. Es muy bonito decirlo, pero en la práctica, ¿cómo nos cuesta? El orgullo, ese orgullo que tenemos, ¿verdad?, es tan difícil de manejar a veces. Y ese orgullo no nos permite ir y pedir perdón o decir discúlpame. No es perdón, es decir discúlpame por lo menos, ¿verdad?, si yo te ofendí en esto, en aquello. Entonces el Señor nos invita a eso, a poder nosotros despojarnos de esos hombres viejos y tener unos matrimonios tan valiosos, ¿verdad? Tenemos unos matrimonios tan valiosos que vale la pena realmente los cambios en nosotros mismos. Somos matrimonios bendecidos por el Señor, y desde que el Señor nos bendice, yo pienso que Él quiere que seamos buenos matrimonios. Luego en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La falta de perdón en el matrimonio es como tener un cáncer. Yo lo comparo con eso, ¿verdad?, como tener un cáncer en el organismo, porque eso va poco a poco destruyendo la familia, destruyendo el matrimonio. Entonces, pidámosle a Dios que en esta noche, ¿verdad?, si realmente alguno de nosotros todavía no ha roto estas cadenas, que le pidamos al Señor que nos libere de ellas, ¿verdad?, y que las
podamos totalmente eliminar las cadenas que hemos arrastrado durante todo este tiempo, que las podamos eliminar totalmente y seguir como personas nuevas, como vasos nuevos, que es lo que el Señor quiere. Muchas gracias. Buenas noches. La experiencia del perdón, más que intelectualizarla, es vivirla. Primero, el éxito de un buen matrimonio es ser dos buenos perdonadores. Ese es el éxito de una vida de pareja que se vive en gracia. Pedirle a Dios esa capacidad de estar en paz y tranquilidad. Y cuando hay cositas, el que las recibe, tener la capacidad de asimilar, de entender, de disculpar y si es necesario perdonar. Y dijo Monseñor, yo no estuve en la misa, que no alcancé a llegar, pero doña Paula me dijo que Monseñor dijo, y también yo lo tenía planeado decir, pero Monseñor ya se me adelantó. Quien más ama, ¿qué dijo Monseñor? Es quien más perdona. El que más ama es el que más rápido perdona. Y eso, yo soy testigo. Yo soy testigo. Pero por gracia de Dios, porque si fuera por gracia de uno, ahí estaríamos luchando, pero Dios hace posible eso, solamente Él es el que le ayuda a uno realmente, orando, doblando rodillas en la Eucaristía, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos ayude a limpiar realmente eso que a veces nos corroe los corazoncitos, ¿verdad? Y caminar en las cosas de Dios, como decía Julie y también lo decía Marcela. Es caminar en las cosas de Dios, es donde uno, sin darse cuenta, Dios va quitando de nosotros esa corroncha, esas cosas que no son propias de nosotros, pero que de algún modo se nos ha pegado, y nos va dando las posibilidades de ser cada vez más libres. Este gesto de Paula de las cadenas es expresión de esto. Dios nos va liberando, pero nos va liberando en el proceso de vida. No es que hoy me libere y ya no, porque entonces de pronto mañana vuelvo a esclavizarme a otra cosa. Es en el caminar diariamente. ¿Por qué? Porque vieran cómo la tentación constantemente está acechando. Por cualquier cosita a veces uno hace un espolvorín y de pronto no se da cuenta, pero ¿qué estoy haciendo? Me estoy dejando llevar por situaciones, y para pelear se necesitan dos. Y en eso esta señora que está aquí me ha ayudado a aprender a cambiar mucho. Para pelear se necesitan dos. Nosotros tuvimos que irnos del psicólogo en nuestro proceso de vida. Tuvimos que ir con nuestro hijo mayor al psicólogo. Y el psicólogo me dijo a mí, Fabio, cuando tú te enojas, cuando te alteras, no digas nada. Métete al baño y deja que la regadera corra por tu cabeza. Oiga, lo tuve que hacer. Y son dinámicas que en la vida a uno le van enseñando a cambiar, a modificar, a corregir. Y en el fondo, ¿por qué lo hace? Por lo que es más importante para uno, la familia. Porque uno debe modificar comportamientos por las personas que uno ama. Pero como dice Paula, hay momentos en que el orgullo, la vanidad, el que yo soy así y así tienen que quererme, ahí es donde están las grandes equivocaciones de nosotros. Pero cuando uno se deja llevar, como dice Paula, por la escucha a la palabra, la reflexión, la oración, el ayuno, la reconciliación, es donde uno va entendiendo qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros como pareja, qué es lo que Dios quiere de nosotros como familia, qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Muchas gracias. Yo quiero que les demos un fuerte aplauso a todos.
y les quiero agradecer profundamente. Esas 3 palabritas no solamente para la familia, también sirven para el trabajo, también sirven para el estudio, también sirven para las relaciones interpersonales en la iglesia. Son 3 palabras que nos sirven de todo y nos ayuda a levantar. Gracias por no solamente el contenido, sino también por la manifestación de estas 3 palabras en la vida. La próxima semana vamos a trabajar otro aspecto de la familia. La próxima semana lo trabaja este servidor. Estamos cordialmente invitados, ¿verdad? Y así cada uno de estos miércoles vamos a ir mirándolo y en torno a esos temas de familia que creo que nos pueden y nos siguen ayudando. De verdad, muchísimas gracias a quienes se unieron a través del Facebook de la Catedral. Gracias, y a ustedes que nos han acompañado. De verdad, muchísimas gracias. Dios te salve María, de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Les bendiga el Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les bendiga y acompañe ahora y siempre. Que Dios les acompañe. Feliz noche a todos.